comenzar con la clase número 8 de técnicas especiales o específicas, en donde vamos a ver las características fundamentales de lo que es la osteopenia y lo que es la osteoporosis, ¿sí? En resumen, todo lo que ustedes tienen que tener en cuenta y saber, ¿sí? Bueno, fundamentalmente vamos a comenzar con un paso previo a la osteoporosis que se denomina osteopenia o también llamada hipocalcemia. Acá decimos, es una disminución de la masa ósea por debajo de los valores normales que corresponden según a la edad, sexo y raza de cada individuo. Y aquí esquemáticamente poseen, ¿sí? Esquemáticamente poseen tres imágenes para que tengan en cuenta cómo se vería la matriz ósea de un hueso normal, de un hueso osteopénico, ¿sí? Hipocalcémico y un hueso osteoporótico. Ahora vamos a ver las consideraciones generales y las características fundamentales de la osteoporosis. La osteopenia es una persona, decimos que una persona, un paciente tiene osteopenia, cuando se observa una disminución significativa de esa densidad mineral de su esqueleto o de algún sector de este, si en algún sector del mismo. Y fundamentalmente se va a clasificar en tres grupos que se va a considerar y haciendo referencia fundamentalmente con respecto a sus valores como resultado en un adulto de 30 años, ¿sí? Entonces la vamos a dividir en una osteopenia leve, una osteopenia moderada y una osteopenia severa. Si decimos y hablamos de osteopenia leve, vamos a manejar estos tres conceptos en porcentajes. Osteopenia leve es cuando esa densidad mineral ósea está dentro de entre el 10 y el 20% por debajo del promedio. Osteopenia moderada es cuando esa densidad mineral ósea disminuye entre el 20 y el 30% del promedio. Y decimos osteopenia severa, que es cuando esa densidad mineral ósea se encuentra por debajo del 30% de los valores promedios de un paciente, como dije antes, de aproximadamente 30 años de edad, ¿sí? Las características fundamentales las tenemos que encauzar, ¿sí? En tres grandes grupos. O sea, tenemos que hablar de, fundamentalmente, las causas, la afectación y el tratamiento. Si hablamos de las causas, podemos ir, yo las voy enumerando a medida que me voy acordando, las voy enumerando para que ustedes vayan tomando apunte y resumiendo. Causas, fundamentalmente hereditarias, es decir, aquellas que son congénitas. Igual vamos a ver que se repiten algunos conceptos en lo que es osteopenia y osteoporosis. Entonces, mencionándolas, decimos, las vamos enumerando. Causas hereditarias, es decir, dije congénitas. Mala alimentación, sobre todo una poca ingesta láctea. Niveles bajos de calcio, tratamientos con fármacos prolongados, por ejemplo, los corticoides, es decir, las corticoterapias, es decir, tratamientos prolongados, por ejemplo, con corticoides. Y valor bajo de lo normal, es decir, entre 1 y 2.5 puntos. Esas podemos mencionar algunas de las causas. Con respecto, si hablamos de los síntomas, son poco evidentes, ¿sí? Los síntomas, es decir, esto es una desmineralización del hueso prácticamente en forma silenciosa, ¿sí? Entonces, si tenemos que hablar de citar la sintomatología, tenemos que decir que son poco evidentes y por general las manifestaciones se hacen a través de una radiografía o a través del sufrimiento de una fractura, ¿sí? Afectación. Afectación vamos a poner, por general, mujeres mayores de 60 años, premenopáusicas, es decir, antes de la etapa del climaterio, en la clase que viene ya lo vamos a ver mejor, premenopáusicas, que son mujeres por debajo de los 60 años de edad, jóvenes, que ahí ya en la osteopenia joven la ubicamos en el rango etario entre los 30 y 40, y en los hombres en
pacientes de más de 50 años, ¿sí? Con respecto al tratamiento, tenemos que disminuir la ingesta de alcohol, disminuir el consumo de tabaco, tenemos que tener una buena nutrición de lácteos e incorporación de vitaminas D, y tenemos que hacer ejercicio físico, es decir, evitar la vida sedentaria. Entonces, osteopenia y osteoporosis van de la mano. Causas, afectación y tratamiento es lo que tienen que tener en consideración. Ahora, si entramos pura y exclusivamente en la definición de osteoporosis, vamos a decir esto que dice, vamos a mencionar esto que dice el slide. La osteoporosis es un proceso caracterizado por una rarefacción anormal del hueso. Rarefacción es, en física, hacer que un cuerpo sea menos denso, ¿sí? Sobre todo en los gaseosos, en estado de degradación de la materia gaseosa. Bien, repito, proceso caracterizado por una rarefacción anormal del hueso. Repito, rarefacción, proceso por el cual se desmineraliza un material, es decir, cuando un cuerpo se hace menos denso, producto de una desmineralización del mismo, dado con mayor frecuencia, dice, en pacientes posmenopáusicas, esto es por la no liberación de estrógenos, y en tratamientos prolongados con corticoides, lo que antes mencioné, corticoterapias. Puede causar, o sea, como consecuencia, ¿sí?, dolor, fracturas patológicas, que eso ya lo habíamos visto en MIT, después les voy a mostrar algunas imágenes radiográficas de columnas, fracturas patológicas, pérdida de peso, pérdida de estatura, precisamente, por ejemplo, por la disminución de los cuerpos vertebrales, que también tiene que ver, y diferentes tipos de deformaciones. Eso es lo que puede llegar a dar la osteoporosis, ¿sí? Con respecto a las causas generales, si hablamos de causas generales, vamos a hablar, esto lo pueden llegar a copiar con tipo cuadrito, son causas vasculares, causas metabólicas, congénitas o hereditarias, idiopáticas. En medicina, idiopática quiere decir y está relacionado con lo que no se conoce su etiología, es decir, no se conoce o se desconoce la causa. Dietéticas, por lo que antes dije, endocrinológicas, ¿sí?, o endócrinas, sobre todo la clasificación de la osteoporosis secundaria está en relación con enfermedades endocrinológicas, tóxicas, fármacos y el sedentarismo. Estas son las causas generales, resumidas para que lo tengan tipo cuadro. Si hablamos de la clasificación, lo que antes mencioné, y la prevalencia, decimos que la osteoporosis se clasifica fundamentalmente en dos grupos, primaria y secundaria. En la primaria vamos a tener la juvenil, osteoporosis entre 20 y 30 años, idiopática, ¿sí?, es decir, con causa desconocida, posparto, que muchas veces pasa, y senil, ¿sí? Perfecto. Y secundaria, endocrinológicas. Y en endocrinológicas voy a mencionar algunas cositas. Por lo general, está en relación a las siguientes enfermedades. Por ejemplo, hipertiroidismo, ¿sí?, hipogonadismo. Hay otra enfermedad que se llama osteodistrofia hepática. Hay otra enfermedad que se llama mieloma múltiple. Y acá está también en relación el alcoholismo, el tabaquismo y aquellos pacientes con artritis reumatoidea. También, hablando de fármacos, con la administración crónica de esos fármacos, como por ejemplo, ya los dije, corticoides. Menciono algo que no lo mencionamos antes, los anticonvulsivantes. También mencionamos la heparina. La heparina es un anticoagulante. Los hipoglucemiantes, que son aquellos que bajan el nivel de la glucemia, y también entramos en este grupo los fumadores crónicos. Esta enfermedad, es importante lo que dice acá el slide, afecta a personas de ambos sexos y de cualquier edad, pero existen determinados factores que son prevalecientes a tener en cuenta, como todas estas características que estamos nombrando, ¿sí? Bien. Por ejemplo, hormonales, menopausia
hipogonadismo primario y secundario, hipertiroidismo e hiperparatiroidismo, ¿sí? Que son dos cosas distintas. También existen congénitos como o lo que se denomina osteogénesis imperfecta, por inmovilización como fracturas, parálisis o edad avanzada, ¿sí? Desnutrición por pérdida de peso y baja ingesta láctea, y también se suma muchas veces la diabetes. Entonces, clasificación primaria, estas cuatro: juvenil, idiopática, posparto, senil; secundaria, endocrinológicas, todo lo que estuve mencionando; y en factores de prevalencia colocamos aquellos pacientes con problemas congénitos, por inmovilización, como dije recién, desnutrición, diabéticos, estoy recordando, hormonales, menopáusicos, y había dicho hipogonadismo primario y secundario, hiperparatiroidismo e hiperparatiroidismo. Perdón, hipertiroidismo e hiperparatiroidismo. Ahí está, chicos, me confundí. Bueno, eso es lo que tienen, o sea, en forma resumida, ¿sí? Perfecto. Si hablamos de la osteopetrosis, creo que yo ya lo había mencionado, pero bueno, como es lo antepuesto a la osteoporosis, también lo recordamos. Lo había mencionado dentro del cuadro de los procesos patológicos del tejido óseo. Decimos que es un trastorno hereditario, caracterizado por un aumento generalizado de la densidad ósea, posiblemente causado por una insuficiente resorción. Acá está mal, miren, recién me fijo, un 4, no tiene nada que ver. Por insuficiente resorción ósea, insuficiente resorción, es decir, no pueden sacar los osteoclastos, como consecuencia de una deficiencia de los osteoclastos. Están trabajando mal, entonces pueden llegar a dar origen a una osteoporosis. Y se iba a dividir en un proceso que se denominaba proceso autosómico recesivo y proceso autosómico dominante. El recesivo era la etapa más grave, porque producía, habíamos mencionado creo, originaba obliteraciones, es decir, achicamiento de la cavidad de la médula ósea, por lo que podía llegar a producir anemia y deformaciones marcadas en el cráneo y compresión hasta mismo de los nervios craneales. Y el proceso autosómico dominante es su forma más benigna, por así decirlo, pero también podía llegar a dar lugar a baja estatura, huesos frágiles y una gran preponderancia eso es importantísimo, preponderancia a los procesos infecciosos del tejido óseo. Acá les muestro algunos ejemplos de las imágenes de osteopetrosis, ¿sí? Fíjense en la mayor concentración de calcio que existe sobre todo en los huesos largos y también en los cuerpos vertebrales. También en los huesos planos me ha pasado que me he encontrado con pacientes con lo que se denomina exostosis ósea, ¿sí? Es decir, es un aumento, por ejemplo, en los huesos planos. Un ejemplo, en los huesos planos, por ejemplo, en los huesos del cráneo, ¿sí? Esa exostosis ósea o aumento de la diplo, ¿sí? De la tabla, ¿sí? De la tabla de los huesos. Entonces, por ahí estamos escaneando y en los cortes de la bóveda, o sea, en los cortes más superiores del cráneo, nos encontramos que la calota tiene un aumento prevaleciente de esa diplo. Entonces, eso es una exostosis ósea y por ahí tiene que ver y está relacionada con lo que se denomina una osteopetrosis, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Bien, si hablamos de la osteoporosis y la citamos podemos citarla, en lo que son o se denominan riesgos y medicamentos. En los riesgos la vamos a dividir en dos grandes grupos. Vamos a decir que los riesgos pueden ser definidos o probables. Dentro de los riesgos definidos colocamos sexo femenino, es decir, prevalencia, ¿sí? Sexo femenino, raza blanca, menopausia precoz, que pasa muchas veces, delgadez, corticoterapias prolongadas y preponderancia con pacientes con fracturas patológicas previas. Esos pueden ser los riesgos definidos. Y dentro de los riesgos probables podemos llegar a colocar. Esperen que me acuerde.
Antecedentes familiares, ¿sí? Es decir, genéticamente, la carga hereditaria, dieta baja en calcio, tabaquismo, antecedentes o alteraciones en el ciclo menstrual y sedentarismos. Entonces, esos son los riesgos divididos en estos dos grupos, definidos y probables. Y con respecto a los medicamentos o a la parte medicamentosa, podemos hablar del balance del calcio, que está generalmente dado por vitamina D y sus derivados, y aquellos fármacos que pueden dar un aumento en la formación ósea. Por ejemplo, hormonas sexuales femeninas, como los estrógenos, también receptores de estrógenos, no me quiero, hay una clasificación, pero no me quiero ir de tema. La calcitonina es una hormona peptídica, ya la habíamos mencionado cuando vimos las características del calcio. La calcitonina es una hormona peptídica que está compuesta por aminoácidos e iba a regular el metabolismo del calcio y del fósforo en el cuerpo. Y otro de lo que aumentan la formación ósea o está en relación al aumento del tejido óseo son los bisfosfanatos, ¿sí? Se llaman bifosfanatos o disfosfanatos, que es un grupo de medicamentos para la prevención y el tratamiento de enfermedades que tienen que ver con la resorción ósea y también se administra en los pacientes con metástasis óseas conocidas, que generalmente son de mama y de próstata, ¿sí? Así que lo que recién mencioné, riesgos y medicamentos. Acá tenemos zonas osteoporóticas, algunos de los ejemplos, por ejemplo, en radiología, ¿sí? Cadera, es una zona osteoporótica bastante importante y puede llegar a ser fracturas patológicas, ¿sí? Fractura patológica de muñeca, fractura patológica de cuerpo vertebral. Y acá tenemos un esquema de interpretando, ¿no es cierto? O sea, el cuerpo vertebral con sus matrices, ¿sí? La matriz del hueso normal y la matriz del hueso ya desmenuzada o con osteoporosis. Acá tenemos la osteoporosis vertebral, fíjense en cómo se encuentran en algunas zonas de nuestra columna lumbar, algunas imágenes radiolúcidas, ¿sí? Por falta de calcio, que generalmente son asiento de estas mismas fracturas patológicas que antes mencioné o deformidades del cuerpo vertebral. Después vamos a ver más adelante lo que es morfometría vertebral, con lo que lo puede llegar a ser el densitómetro, teniendo en cuenta los pilares, pilar medio y pilar posterior. Y estas también son imágenes osteoporóticas de cuerpos vertebrales. Fíjense cómo se pueden llegar a deformar, sobre todo en acuñamiento y en el achicamiento de ese espesor cráneo caudal, ¿sí? Bien. Y después eso puede llegar a conlleva a lo que son las hernias intradiscales, ¿sí? Pero no de los discos intervertebrales, sino de los platillos vertebrales que se denominan hernias de Schmoll o intraesponjosas, que también pueden llevar a tener más posibilidad, por así decirlo, para que se produzca una fractura patológica. Acá tenemos esquemáticamente tejido óseo trabecular osteoporótico, fíjense qué buena que está la imagen, y aquí tenemos entonces una osteoporosis ya con un tejido trabecular osteoporótico roto, como se puede llegar a ver en una prueba de laboratorio o una muestra de laboratorio. Y como conclusión, bueno, y la comparación de la matriz, que antes ya lo habíamos mencionado, de un hueso normal y de un hueso osteoporótico en forma esquemática. Como conclusión, entonces, reducción del consumo de alcohol, reducción del consumo de tabaco, buena ingesta láctea y evitar el sedentarismo, es decir, hacer ejercicio físico. Esos son los consejos que todos los médicos nos dan para poder prevenir en riesgos, ¿sí? Este tipo de concepto que hemos visto, ya sea osteopenia u osteoporosis, ¿sí? Por supuesto que están otros factores predisponentes a algún tipo de enfermedad hereditaria, metabólica y demás, que eso ya es otra cuestión porque ya se tiene que tratar con una
por una parte medicamentosa. Bien, así que chicos, con esto damos fin a la clase número 8, perdón, de técnicas específicas o especiales. Cierro acá como siempre, les dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo.